Estamos ya con Miguel Mora, economista jefe del Banco Central. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Un saludo para vos, para Juan Carlos, Edgar y para la audiencia. Esta trepada que tuvo el precio del dólar, ¿a qué responde, Miguel? Principalmente vemos dos factores externos. En primer lugar, digamos, lo de la tasa de interés que de las economías avanzadas, FED, Banco Central Europeo, que estuvieron ajustando ya desde el 2022. Si bien, digamos, las perspectivas, digamos, de alguna baja de tasa ya se mencionaba para inicio de 2024, lo cierto es que la inflación, digamos, en estas economías ha sido mucho más persistente, digamos, de lo que inicialmente se había anticipado, y eso, digamos, ha llevado incluso a ajustes, digamos, en estos últimos meses, tanto en la FED como en el Banco Central Europeo, y a un anuncio, digamos, de que la tasa de interés, digamos, o estos niveles de tasa de interés para el caso de la FED, en niveles, digamos, de 5.25, 5.5, y en el caso, digamos, del Banco Central Europeo, un 4,5%, estarían, digamos, vigentes, digamos, por más tiempo de los anticipados reuniones atrás. Un poco lo que se empieza a ver realmente es una depreciación, digamos, en las monedas prácticamente ya iniciado el segundo semestre, ¿verdad? Y en el último mes también, si miramos, ¿verdad? Hay depreciaciones, digamos, de las monedas de México, Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Colombia. Por lo tanto, digamos, lo que estamos viendo en Paraguay también, digamos, tiene un contexto, o también vemos un desarrollo similar, digamos, también en la región. El otro factor, digamos, externo que también vemos es la incertidumbre, como consecuencia, ¿verdad? Principalmente del último hecho, digamos, del último conflicto entre Israel, digamos, y facciones, digamos, terroristas, que genera incertidumbre, pero también genera cierto riesgo en el comportamiento esperado de algunos precios de commodity, principalmente petróleo, sobre todo si hay una escalada justamente de este conflicto. Y lógicamente el otro conflicto que sigue vigente, sigue latente, que generalmente tiene también incidencia, digamos, en las expectativas, es lo de Rusia-Ucrania. Un poco esto crea un ambiente de necesidad de refugio en un valor que siempre, digamos, ese valor es el dólar. Por lo tanto, también lo que explica esa revalorización del dólar es ese contexto de incertidumbre. Esto quiere decir, Miguel, cuando hablamos, por ejemplo, de que mantienen las tasas de interés o aumentan la tasa de interés, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, entiendo, pagan más por los títulos que ellos emiten, ¿verdad? Esto quiere decir, los dólares tienden a irse para esos capitales, para esos mercados. Entonces, digamos, hay una mayor demanda por dólares y eso dispara para arriba su cotización en los mercados regionales. Así mismo, Luis, justamente recordemos que los activos, principalmente de Estados Unidos, son libres de riesgo, así se lo considera, digamos, a nivel de los inversionistas, y sucede lo que mencionaba justamente. O sea, hay tasas de interés, ¿verdad?, sobre todo en este país, muy por encima de lo que vimos en los últimos 15, 20 años, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, es un atractivo, y sobre todo en un contexto, como te mencionaba, de incertidumbre. Las economías, por ejemplo, en la región, salvo Paraguay, tienen crecimientos bastante exiguos, y lógicamente eso hace mucho más atractivo los papeles, digamos, los activos financieros de Estados Unidos. En el caso de Paraguay, yo agregaría algo interno que hemos visto en el 2023, ¿verdad?, que tras la recuperación de la economía, la recuperación sobre todo del sector agrícola, lo que estábamos viendo, digamos, durante gran parte del primer semestre, es un superávit en nuestro comercio exterior de casi 1.300 millones de dólares, y eso, digamos, de alguna forma atenuó estos efectos, digamos, por lo menos finales del primer trimestre, del primer semestre, inicio del segundo semestre. Y no obstante, recordemos también que estacionalmente en esta época hay más, digamos, importaciones que exportaciones. La parte del ingreso de divisas generalmente se da en gran medida, digamos, durante la primera parte del año. Entonces también hay una cuestión estacional. No obstante, dado el movimiento que tuvo el tipo de cambio, si miramos, digamos, en lo que va del año, cuánto
es la depreciación de nuestra moneda, estamos hablando de una tasa del 1,2% aproximadamente. Y eso con respecto a la región, ¿cómo nos deja? O sea, realmente estamos, digamos, tenemos en el mes, digamos, es el que menos se depreció, fijándonos, digamos, lo que mencioné, que vimos estos movimientos. En el caso de México, por ejemplo, la depreciación en el último mes fue del 5,2%, en el caso de Uruguay 4,6%, Perú 3,8%, Chile 4,73%, Brasil 3,93%, en el Paraguay también en el último mes 2,18%, y en el caso de Colombia 7,76%. Un poco también acá importa, digamos, los fundamentos, digamos, de las economías, y bueno, en el caso nuestro, ahora prácticamente ya hemos logrado ubicar la inflación dentro de la meta, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, en ese sentido, y dado los fundamentos también macroeconómicos, altos niveles de reserva, eso ayuda también en un contexto de volatilidad del tipo de cambio. El 2024, ¿cómo se presenta, Miguel? Porque bueno, surgió ahora este tema de Israel-Palestina, que no sabemos cómo va a terminar, la guerra Ucrania-Rusia, que se ha extendido mucho más de lo que se podría suponer, y lo de China, que hay una incertidumbre allí porque hay una desaceleración del crecimiento económico y hay especulaciones incluso de si China ya llegó a su límite de lo que podía ser, es decir, esta expansión enorme que tuvo durante más de una década, si ya llegó a su fin. Sí, evidentemente es un panorama bastante, digamos, complejo, ¿verdad? Evidentemente son riesgos a la baja en las perspectivas de crecimiento del país. Nosotros tenemos unos cálculos, digamos, de crecimiento tendencial en un escenario base, digamos, de crecimiento del 3,6%, en un escenario, digamos, un poco más pesimista, digamos, 3,2%, y en un escenario optimista vemos un crecimiento tendencial, digamos, hacia adelante de un 4%. Sobre todo en el caso del optimista, nosotros entendemos, digamos, que esto podría estar favorecido, sobre todo por las inversiones, digamos, privadas que se anuncian para los próximos años, por ejemplo, en el sector manufacturero, tanto de celulosa, ¿verdad?, con un efecto también en el sector primario en términos, digamos, de la actividad forestal, biocombustibles, el tema de hidrógeno verde, amoníaco, por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese sentido, biocombustibles, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de inversiones para los próximos años en torno a 6.500 millones de dólares, que podría, digamos, ubicarnos en una senda de crecimiento más cercano probablemente al 4% de crecimiento tendencial. Miguel, y una cuestión final, las tasas de interés, ¿cómo ven ustedes la proyección? Bueno, tuvimos un ajuste importante por la inflación que nos registrábamos hacía tiempo, y bueno, eso hizo que aumentara la tasa de interés. Quería saber, en el mercado local, ¿qué perspectiva ven? Y además, nosotros tenemos que emitir bonos por 600 millones de dólares en un escenario en el que, como bien estabas diciendo vos, los mercados más importantes y sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Europeo mantienen sus altas tasas de interés. Sí, localmente nosotros justamente como consecuencia de ese control de la inflación, ¿verdad?, ya ubicándolo, digamos, cerca de la meta, hemos iniciado, digamos, un proceso de reducción de nuestras tasas, digamos, de referencia, ¿verdad? Hoy está, digamos, de un nivel 8.50 como máximo que habíamos llegado, ¿verdad?, como consecuencia de lo que mencionaba, una inflación bastante alta, digamos, muy por encima del promedio, digamos, de los últimos años, que estuvo cercano en 3,7, 4%, en algún momento llegó a un 11,8%, bueno, hoy está en un 3,5%. Por lo tanto, hemos movido la tasa, digamos, hacia un 8%. En las últimas dos reuniones lo hemos reducido en 50 puntos base. Justamente la próxima reunión del Comité de Política Monetaria, digamos, es el próximo martes. Entonces ahí estaríamos analizando los siguientes pasos, ¿verdad? Sobre todo mirando un poco lo del entorno externo que habíamos conversado. Y en el caso, sí, de la emisión, ¿verdad?, probablemente por lo
que se menciona por parte de la Fed y Banco Central Europeo, probablemente las tasas de interés continúen en estos niveles altos, incluso durante el primer semestre del 2024. Por lo tanto, esa emisión probablemente tenga que enfrentar, digamos, unas tasas, digamos, que están muy por encima de las emisiones, digamos, anteriores, ¿verdad? Y dado también la necesidad del fisco de poder, digamos, acceder a ese financiamiento, sobre todo para cubrir ciertas deudas que quedaron justamente del periodo anterior, ¿verdad? Lo va a tener que hacer para poder, digamos, sanear, digamos, esa parte financiera, digamos, del gobierno. Miguel, mi respeto, muchas gracias. A vos, Luis, y un saludo nuevamente para tu audiencia. Miguel Mora, jefe economista del Banco Central. Bueno, así está la cosa con respecto a lo que pasa. Hay que informarse siempre de lo que está pasando en el mundo, porque más tarde o más temprano nos pega a nosotros en nuestro bolsillo, ¿verdad? Bueno, todas estas situaciones de conflictos bélicos, más vale que crean mucha inestabilidad en el mercado internacional. Y hay que siempre seguir qué pasa con China, porque se pronosticaba mucho en qué momento China le superaba a Estados Unidos como la primera economía del planeta, pero empezó a desacelerarse China. Y existe la posibilidad de que pase lo que pasó también con Japón. Japón en la década recordarán ustedes, la década del 90 principalmente, en el primer lustro de los 90, se daba como un hecho de que Japón en algún momento superaba a Estados Unidos. Ahora había un crecimiento brutal de la economía japonesa, pero después se empezó a desacelerar y finalmente se estancó. Quedó ahí, hoy es la cuarta, a ver un poco, está Estados Unidos, China, la tercera economía del mundo, y quedó ahí, ¿verdad? Y China se empieza a desacelerar. Claro, hay una diferencia. Los japoneses creo que son 140 millones o 240 millones, no recuerdo. Mientras que los chinos son 1.300 millones de habitantes, ¿verdad? 125 millones. Ahí está, 125 millones son los japoneses. Y los otros son 1.400 millones. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Pero de todas formas, se empieza a dar una desaceleración y Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo, ¿eh? Pese a todo, se mantiene ahí como la economía número uno. Y mantiene una tasa de crecimiento relativamente baja, pero se mantiene.